Esto es Por Cielo, Mar y Tierra, el podcast de Royal Courier. Cada nueva emisión platicaremos temas en torno a las importaciones y exportaciones, tratados comerciales, comercio exterior y mucho más. Por Cielo, Mar y Tierra es el podcast de Royal Courier. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a esto que es Por Cielo, Mar y Tierra. Mi nombre, como ya saben, es Reina Lerma y es un gustazo estar echando el chal con ustedes el día de hoy de este tema tan sorpresivo porque nos agarró medio en curva. Yo no lo veía venir en lo personal, pero sumamente interesante. ¿Qué es esto? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Reina? De los BRICS Plus. O sea, plus o más. Y BRIC más. BRICS más. Es que bueno, les platicaré que cuando empieza este organismo de los BRICS en los 2000 apenas, que es muy reconocido y muy sonado por el tema de ser las economías emergentes, eran solo BRIC. Entonces, ahora con el paso del tiempo se han ido aumentando números a la palabra y ahora ya terminamos con un plus porque ya los que se sumaron son tantos que ya no había manera de meterlos con sus iniciales. En mi parecer, yo creo que iba por allá la cosa. Pero bueno, Reina, ¿qué es este BRIC? O sea, explícanos de la manera más humana, sensata, común y corriente para que todos entendamos y nadie tenga dudas. Pues bueno. Nos regresamos al 2000, hace 23 años, y estamos hablando de un grupo y un foro político y económico que se genera a raíz de las economías más pujantes del momento, ¿no? Que proyectadas al 2050 se tenía la teoría, y lo podemos ver ahora mismo a mitad del camino casi, como algo que realmente era sumamente acertado. Son las economías emergentes del mundo, ¿no? Entonces estamos hablando de las BRIC. Así empezaron en el 2000, ¿no? Que era Brasil, Rusia, India y China. Entonces, en ese entonces era un poquito loco siquiera hablar de esto porque China traía muy mala fama todavía de cuando sus épocas anteriores, que se dedicaba a hacer como comercio un tanto desigual, un tanto ventajoso, y decías, pero ¿cómo puede ser esto posible, no? Brasil, India, que normalmente se manejaba como con una, que es lo que platicábamos ahorita, con una imagen un poquito anticuada y mucho desorden, desorganización y así. Y hemos visto como todos estos países al presente, o sea, verdaderamente son economías completamente distintas a lo que en un inicio se creía de ellas, ¿no? Como verdaderamente armaron el grupo tan sólido que son hoy día. Entonces, bueno, empezó todo este asunto, se empezó a trabajar se empezó a cocinar por ahí del 2000. 2004 hubo varias reuniones, Rusia fue sede de varias, se trataba de consolidar, se veían aspectos específicos y bueno, si bien era un foro político y económico, las cualidades de estos países eran claramente que eran economías emergentes y tenían dos ventajas. Una era el territorio, a nivel territorial, la cantidad de territorio que ocupan. Estamos hablando por un lado de Rusia, que es un país inmenso, y por el otro lado Brasil, ¿no? Que no se queda nada atrás en cuanto a superficie territorial. Entonces, ese era uno de los requisitos. India también con bastante considerable territorio. Y finalmente tenemos que no solo el tema territorial era el principal, sino también el tema poblacional, ¿no? Y cuando inician, si bien sí eran fuertes, se fueron sumando más. Estamos hablando que en el 2010 se incorpora Sudáfrica a la ecuación, ¿no? Se incorpora Sudáfrica y pues
amplían aún más este espectro para que finalmente este año, y es la principal razón por la que estamos echando el chal ahora mismo, que este año fue, ya les platico, la cumbre número 15 en la que Johannesburgo, Sudáfrica, fue sede. Y en la que se adicionan a estos ahora 5 países, todos esos que les voy a mencionar, se los tengo que leer porque la verdad es que no me los sé de memoria, son muchísimos y la principal razón por la que creo que no pusieron las iniciales de todos los países en el nombre, sino que nada más le pusieron un más al final como para incluirlos a todos ellos que fueron las adiciones más recientes en la siguiente tanda y los que van a entrar en vigor a partir del próximo año. Muchas novedades para este 2024, qué barbaridad, es una locura. Entonces, bueno, tenemos que se incorporan Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía. O sea, es una locura lo que está creciendo el BRIC. Estamos hablando de que cuando en sus inicios sí era algo como muy handpicked, ¿no? O sea, como que sí muy elegido como tal. Y quizá pocos los que se adentraron a unirse a este grupo o quienes fueron elegidos para este grupo. Sin embargo, hoy día y con la cumbre se busca algo sumamente interesante que ya lo habíamos platicado anteriormente, si se acuerdan, y trata principalmente, yo creo, de ¿cómo se podría decir? Se une con 2 de las noticias que ya hemos hablado anteriormente. Una de ellas siendo el tema de Ucrania, el conflicto, el tema de Rusia, Ucrania y todas las posturas, tanto de la Unión Europea, del G7, de la OTAN, de la presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre todos estos países, principalmente la Unión Europea, para el bloqueo comercial para con Rusia y demás, con el pretexto del tema de Ucrania, ¿no? Y lo decimos como pretexto no por desacreditar, sino porque realmente creemos que hay ahí un poquito de incentivos que no son precisamente el conflicto per se, sino todo lo que pasa tras bambalinas, ¿no? Entonces, tenemos esta constante que yo creo que es la motivación que ellos toman como para reunirse y unir fuerzas y adicionar a esta cantidad de países bastante considerable al grupo de los BRICS, ahora BRICS Plus. El objetivo principal, si bien era ya un foro como tal, se maneja hoy día como un grupo y es para hacer contrapeso político y económico al G7. Entonces, ya literal está cantar las cartas, o sea, ya no les interesó hacerle como que le hago aquí, pero no le hago acá, pero me estoy reuniendo por otra cosa. No. O sea, las cosas fueron claras y precisas desde el principio y el objetivo es ¿no? Es hacerle contrapeso al G7 y sobre todo a la postura que Estados Unidos está teniendo con toda Europa y su posición para con este lado, ¿no? Este lado, hablando de Rusia, China y todas las economías que se han estado uniendo o todos los países que se han estado uniendo en solidaridad para hacer contrapeso y para no estar a expensas de una perspectiva política únicamente que dicte un orden mundial. Tanto política como económicamente, ¿no? Van junto con pegado ese asunto. Entonces, como lo decíamos, todas las naciones tienen en común gran población y territorio. Pero fíjense, estábamos hablando que en un inicio eran fuertes, ¿no? Estamos hablando de Rusia, Brasil, China, o sea, son territorios grandes. Pero después tenemos que se incorporan Argentina, que también es de los grandes del sur, de este lado del planeta, Egipto, Irán, a Emiratos, que no solo tiene territorio, sino también tiene un
tema dentro del abastecimiento de petróleo muy importante. Arabia Saudita, Etiopía en tema de poblacional muy fuerte. O sea, básicamente al día de hoy estamos hablando de que podrían representar cerca del 50% del territorio mundial. Entonces, vaya contrapeso, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de 7 países, ya estamos hablando de un mundo de países que representan la mitad del mundo, básicamente, ¿no? Y con ella, la mitad del mundo, y analicemos esto detenidamente porque ya lo hemos platicado anteriormente y me parece sumamente interesante, que va un poquito junto con pegado. El tema político, que es del contrapeso, y a la vez tenemos el tema económico, que si bien recuerdan, en nuestros capítulos anteriores de Adiós al dólar, hablamos también del yuan como la principal moneda de intercambio a nivel comercial. Entonces, el hecho de ya no tener que estar consumiendo dólares para los intercambios comerciales a nivel mundial se vuelve una iniciativa sumamente interesante, innovadora y pujante, al grado que yo creo que dentro de los BRICS Plus será el siguiente movimiento o el siguiente paso a dar. Porque si recuerdan, en ese entonces hablamos de que Brasil ya estaba planeando hacer intercambios, o sea, los intercambios comerciales con China, pagarlos en yuanes. Y de la misma manera, yo creo que el resto de los países estarán como dentro de la misma idea y dentro del mismo perfil, porque al final del día, pues el contrapeso económico, y solo lo digo en tema cambiario, ¿no? En tema de monedas, puede ser interesante que, imagínate, en la mitad del mundo ya no use el dólar como moneda de intercambio. Es algo impactante. Y ya estando organizados y ya estando dispuestos y con las cartas sobre la mesa, pues creo que esto ya está más que cantado. Si bien se unen hasta el siguiente año, yo creo que empezarán incluso antes de que entre en vigor su adhesión a los BRICS. Por lo que creo y tengo la fiel teoría de que esta migración de orden mundial en cuanto a moneda, pues sí, podremos decirle como moneda, pues normalmente lo manejamos como moneda de intercambio, ¿no? Porque es para la moneda que usamos tanto para importar como para exportar mayormente. Pues sería como el inicio de un cambio en la economía mundial. Y eso estaría muy interesante porque hemos visto cómo estos últimos meses el dólar se ha comportado de la manera más errática posible. O sea, sube de golpe un poquito, pero baja muchísimo más de lo que sube. Y las gráficas están todas locas tratando como de encontrar algún sentido, pero hay muy pocos planos y muchos picos, ¿no? Esto quiere decir que está sumamente volátil la moneda. Yo creo que esto es un factor considerable que la está impactando y muy posiblemente para cuando esto se termine de consolidar estará aún más volátil o más en piso menos sólido, digamos, como en una posición un poco más frágil porque sí, porque la mitad del mundo estaría dejando de negociar con esa moneda, ¿no? Entonces eso me parece extraordinario, no por estar en contra de la moneda per se o en contra del orden original que nos tocó vivir del mundo comercial, teniendo a Estados Unidos como cabeza, pero sí creo que este tal orden y la economía tal y como estaba era poco favorecedora para muchos países, ¿no? Muchos países, en este caso los BRICS, que varios de ellos estuvieron en el rollo ahora, hoy día, 20 y pico de años después, en el asunto Ucrania, Rusia, y te bloqueo y ya no quiero que uses mi moneda y ya no quiero que nada. Creo que esto hace el comercio un poco más equitativo, más no de decir ¿quieres negociar con ellos? Pues ahora
usas mi moneda, compras mi moneda al precio que podría decir que el mercado dicte, pero otra manera de decirlo es al precio que me dé la gana. Y por eso, ¿no? Porque el mercado de pronto es tan influenciable que es muy fácil o muy predecible, se puede decir, en cuanto a temas de intercambio, que es un poco lo que viene a ser el contrapeso de las criptomonedas como tal, ¿no? Que no son tan influenciables y son completamente libres y ajenas a los mercados tradicionales económicos que hemos visto desde la prehistoria, básicamente. Entonces, creo que esta propuesta de los BRICS es algo sumamente interesante. Creo que es algo a lo que tenemos que poner mucha atención de cerca porque se va a poner buena la cosa, muy buena la cosa. Y bueno, hablábamos de territorio y hablábamos de población, ¿no? Que son los dos factores en los que mayormente coinciden todos, pero también se han unido de manera estratégica porque cada uno de ellos tiene alguna producción específica de bienes importantes, ¿no? O sea, bienes o de consumo o bienes de, no sé, alimentos, recursos naturales, petróleo, gas. O sea, tienen ítems que son muy interesantes para ver en específico y por separado. Entonces, si llevan algún contrapeso ya por separado, imagínense unidos, no, hombre, otra cosa. Yo creo que no habrá país o grupo como tal que pueda hacerle contrapeso a básicamente la mitad del mundo, ¿no? Entonces, y con esto no se trata de que pase el poder de un lugar a otro lugar, ¿no? Sino que sea un poquito más equitativo, que sea un tema de competencia, pero generalizada, en la que haya pues las bases para un libre mercado, ¿no? Que es lo que todo el mundo quiere entrar, quiere hacer negocios, quiere competir, quiere poder tener los recursos para pagar y no morir en el intento, como ya pasó en temas de la Unión Europea con el euro, que había economías súper fuertes. Ahí tenemos por ejemplo, el Reino Unido, los ingleses con Reino Unido, la moneda más fuerte del grupo, que termina por salirse, por decir, pues es que a mí no me sirve porque me estás obligando a bajarme, ¿no? Y los países pujantes que dicen, es que no me alcanza, pero estoy pidiendo el préstamo al préstamo del préstamo multiplicado por infinito para poder llegar a alcanzar el nivel de un euro, ¿no? Entonces ya estamos viendo que no tiene que ser forzosamente el euro, que no tiene que ser forzosamente el dólar, pero que pueden ser otras monedas como el yuan, que son mucho más competitivas, que forman parte de un intercambio comercial real. Porque ¿por qué te voy a pagar en euros si estoy comprándole a alguien más, ¿no? Entonces no tenía mucho sentido. Lo mismo con el dólar. Más con el dólar que con el euro, porque el euro era mayormente Unión Europea, pero el dólar era, pues así yo negocié México-China o México-Sudamérica, se hacía el intercambio en dólares. Y para México, pues llevábamos ahí una pérdida cambiaria considerable. Y para la contraparte, en el caso de ser viceversa, y está exactamente lo mismo, o sea, como no convenía en absoluto. Pero estas cosas de la vida, del comercio que nos apasionan y nos sorprenden constantemente, son mágicas. Entonces, estaremos viendo un contrapeso interesante a principios del próximo año. Yo creo que será muy, muy padre seguirlos de cerca, ver cómo se van comportando antes de que entren en vigor y pues obviamente yo creo que será un poquito predecir su papel dentro del grupo. Grupo como tal, grupo y foro, así se manejan. No se manejan como unión, como la Unión Europea o el G7, que es algo ya más amarrado políticamente, digamos, o económicamente, sino que son un grupo y un foro que se reúnen pues por un bien común. Así que los estaremos siguiendo de cerca y platicando con ustedes
todo lo que se da de novedades para que no se nos pierdan, estén bien al día y pues nada, y para que sigamos echando el chal en esto que nos fascina de comercio exterior. Pero por ahora, eso es todo en mi parte. Yo me despido, no sin antes decirles que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que nos comenten si quieren que haya algún tema del que hablemos en específico o alguno que quieran profundizar y estamos en contacto. Mi nombre es Reina Lerma. Por Cielo, Mar y Tierra es el podcast de Royal Courier. Recuerda acompañarnos en cada nueva emisión. Nos escuchamos pronto.